Bien, señores, entonces para la sesión del día de hoy tenemos la integración de base de datos, ¿no? En este caso con Java. Para eso vamos a partir de nuestro proyecto ficticio llamado Ciberpharma, el cual nos pide ahora que podamos realizar el registro de datos en su sistema. Si observamos, ¿no?, y nos vamos a nuestro proyecto, tenemos el formulario con el cual lo que nosotros tenemos que hacer ahora es guardar esta información en la base de datos que ya hemos creado usando MySQL. Entonces, para eso, nuestro proyecto va a atravesar por una serie de componentes que, si lo seguimos paso a paso, va a ser bastante sencillo de realizar. ¿Cómo es eso? Bueno, primero, como vimos, la base de datos o el gestor que vamos a utilizar es MySQL. ¿Por qué? Por muchas características. Primero, que es software libre, tu cliente no tendría que pagar, digamos, algún derecho, alguna licencia por el uso, entre otras cosas, ¿no? Que ya los habíamos comentado en clase. Algo muy importante, para utilizar Java o integrar Java con MySQL, lo vamos a hacer a través de algo que se conoce comúnmente como el JDBC o conectividad de base de datos a base de datos usando Java. Muy importante, ¿qué significa eso? Que todas las clases o la mayoría de clases que usemos para la base de datos en Java lo vamos a obtener del paquete Java SQL. Aún así estemos usando MySQL. Eso que quede muy claro, por favor, para que no haya ningún problema. Si cambiamos la clase, lo que nos va a generar es problemas de casteo, conversiones. Entonces, para utilizar nuestro proyecto lo vamos a hacer a través de una estructura en la cual lo primero que vamos a hacer es cargar lo que sería nuestro driver de conexión, establecer la conexión con la base de datos y a partir de ahí empezamos a hacer las sentencias que ustedes ya conocen. Por lo tanto, nuestro proyecto quedaría más o menos de esta forma. Es decir, pasa de la vista que solo teníamos como formulario de registro a una serie de carpetas. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Esta es la estructura, digamos, básica. Dentro de esta estructura hay algunos elementos que observarás que no están con pasos, que van a ser preparativos o previos para que pueda funcionar. Dentro de eso, como vimos, necesitamos un driver o un conector. Ese conector lo vamos a ubicar, en este caso para el proyecto ya está colocado, lo vamos a encontrar dentro de la carpeta de librerías, que la vemos acá. Y como es una librería, a ver, recordemos, ¿cómo se instala o cómo se instalaría el MySQL Connector? Correcto, clic derecho, Build Path, y le ponemos simplemente la opción de agregar. Ese sería únicamente el paso que tú tendrías que hacer para la instalación de la librería. Hasta ahí, ese es uno de los pasos previos. El otro paso previo es crear lo que se llama la clase de conexión, que es la que va a llamar a esta librería para ver si hay conexión o no con MySQL. Normalmente lo vamos a colocar dentro del paquete llamado de utilidades. Entonces, según la estructura, vamos a crear el paquete de utilidades. Como sabemos, clic derecho, nuevo, creamos el paquete y le vamos a llamar con minúscula utilidades. ¿Ya está? Dentro de este paquete de utilidades vamos a crear las clases de conexión. Si es con MySQL, MySQL Connection; si fuera con SQL, SQL Connection, entre otros, ¿no? Entonces vamos a crear una clase que le vamos a denominar MySQL Connection. ¿Ya está? Y esta es la clase que se va a encargar de realizar esa conexión. Para eso, como estábamos mencionando, vamos a ver que tenemos una plantilla que es muy común, ¿no?, y que podemos encontrar en muchas páginas de internet. Esta conexión se basa en un método que nos va a devolver la conexión a la base de datos. Así que como esta es una plantilla, recordemos,
Toda plantilla va a ser simplemente copia y pega, y posteriormente vamos a cambiarle algunos valores. Así que copiemos eso. Una vez copiado la plantilla, lo que vamos a notar es que nos manda errores en algunas clases. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simple y sencillamente importar, correcto. Ahora, cuando importemos esta librería, nos va a preguntar con qué paquete o de qué paquete vamos a obtener esto. ¿Cuál seleccionaríamos? Correcto, no olvidemos que JDBC lo vamos a hacer con Java SQL. Entonces ya importamos connection de Java SQL. Más abajo tenemos el manejador del driver, que de dónde lo vamos a importar, Java SQL. Y más abajo alguna excepción que se podría generar con el SQL, que también sería del Java SQL. Finalmente ya hemos importado lo que necesitamos y lo que faltaría sería corregir algunas cosas. Por ejemplo, lo que está resaltado. ¿Cuál es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar? Excelente. Si no te acuerdas, lo tenemos en nuestra carpeta de base de datos. Y para abrir este archivo, le ponemos clic derecho, Open with, editor de texto, porque en esta versión del Java, del Eclipse, no lo abre directamente. Y acá tenemos que la base de datos se va a llamar Cyberpharma. Entonces, este es el nombre que hay que ponerle acá. Ya colocado el nombre de la base de datos, lo que falta ahora, o el siguiente elemento sería, ¿qué cosa? Cambiar la contraseña de MySQL. En este caso, ¿cuál es la contraseña para nosotros? Simplemente, para este laboratorio, MySQL en minúscula. Y el otro detalle que hay que tener en cuenta, muy importante, es lo siguiente. Recordemos que para nuestro laboratorio, mira, para nuestro laboratorio, nuestro MySQL se conecta mediante el puerto, ¿qué cosa? 3307. Por lo tanto, aquí vamos a especificar que este localhost no va a utilizar por default 3306, sino 3307. ¿Cómo? Simplemente le agregamos 2 puntos y 3307. Si no le poníamos esto, asume por default el puerto 3306. Entonces vamos a agregarle, porque en este laboratorio se está usando esto. Una vez configurado todo, recordemos lo siguiente. Tenemos un bloque try-catch, que significa que de haber algún problema, por ejemplo, con la base de datos, ya sea por el puerto, por el nombre, por la contraseña, importante saber que se va a capturar y nos va a avisar, recuerden, nos va a avisar mediante consola con este mensaje. En este caso tenemos error de conexión si es que hubiese problemas con esto que estamos mencionando. Y si no instalamos el driver, si no nos olvidamos de instalar el driver, no lo agregamos al build path, el mensaje sería ¿cuál? Error, driver no instalado. Es importante estos mensajes porque como podría ocurrir, hay que saber dónde lo podemos solucionar. Entonces, una vez terminado esto, ya tenemos los dos pasos previos completados. Ahora sí, empezamos con la estructura recién del proyecto. Para eso, el primer paso va a ser crear lo que se conoce como las interfaces. ¿De acuerdo? Para eso vamos a crear primero el paquete y ahora vamos a explicar en qué consiste. Clic derecho, nuevo, ya sabemos package, interfaces en minúscula. Listo. Bien, entonces, una interfaz, vamos a ponerlo de nuevo, una interfaz no es otra cosa que una clase especial que tiene Java, cuyo objetivo simple y sencillamente es listar los métodos de mantenimiento. Es decir, lo único que hace es decirte qué métodos vas a tener tú para gestionar. Por ejemplo, si quiero registrar datos, habrá un método registrar, como dice acá. Si quiero eliminar datos, tendré un método eliminar. Si quiero un listado, crearás pues un método listado. Cada uno de estos métodos que vamos a colocar en esta interfaz
van a ser de tipo de acceso público. Y dependiendo del método, tendrá valores de retorno que generalmente vamos a poner como entero, si son registros o eliminaciones o actualizaciones, y dependerá pues del otro tipo, lo que tú quieras. Muy importante, como esta es una clase especial, lo vamos a crear mediante un asistente. ¿Cómo? Clic derecho, ya está, clic derecho, nuevo, y lo vamos a crear directamente con interfaz o interface. Si yo quiero hacer un mantenimiento para los usuarios, lo que se sugiere es ponerle usuario interfase. ¿Se entiende la idea? Si quisiera hacer mantenimiento para clientes, le vamos a poner ¿qué cosa? Clientes interface con todos los métodos del mantenimiento, lo que sería en tu ADS los casos de uso, ¿no? En este caso le ponemos usuario interface y lo que van acá son los métodos de mantenimiento. El primer método que vamos a hacer es registrar los datos del usuario. Así que para registrar los datos del usuario que quiere el sistema, lo haríamos, ya sabemos, public, ya dijimos que solamente son métodos de acceso público. Como es un registrar una variable de control entera, y el método que le vamos a llamar registrar. Dentro del paréntesis, los datos que queremos que se guarden en la base de datos o en la tabla. La sugerencia sería, ¿qué cosa? Exacto, utilizar un objeto de tipo usuario, ¿no? Y como es un objeto de tipo usuario, lo ponemos con mayúscula. Pregunta, ¿por qué nos manda error en usuario? Perfecto, porque esta clase usuario no existe. Y recuerda, la clase usuario es donde tú vas a crear qué atributos vas a trasladar a tu tabla. Entonces, casualmente por eso el segundo paso es crear ¿qué cosa? Las clases de usuario, las clases de entidades. ¿Y qué es una entidad? Pues nuestra tabla, ¿no? Entonces, para el siguiente paso, si nosotros queremos hacer un mantenimiento de usuarios, vamos a crear la clase usuario. ¿Y qué nos dice la definición? Que como referencia o como sugerencia vamos a ponerle todo el contenido de la tabla. Entonces, esta clase la vamos a crear dentro de un paquete que le estamos poniendo, ¿qué cosa? Modelo, ¿no? De model. Creamos la clase usuario, ya está, que es la clase que va a servir para guardar los datos, y acá vamos a colocar la información de nuestra tabla. Recuerda, si no abriste el archivo, OpenWidth como editor de texto. Entonces, sugerencia, copiamos todos los campos que tiene tu tabla, y lo que hacemos ahora es trasladar estos campos de la tabla a campos que sí lo reconozca la clase Java. Es decir, de acceso privado, y si el campo código es entero, acá yo lo pondré como también como int. Para el nombre, si es un varchar, ¿cómo lo puedo yo reconocer o capturar en Java? Correcto, sería con una cadena o string. Como apellido también es varchar, hacemos lo mismo, ¿no? Y así completamos. Apellido. Si usuario es char, ¿cómo lo capturaremos en Java? Correcto, también con string. Muy bien. Ahora acá tenemos la fecha de acceso con que el usuario se va a registrar, ¿no?, al sistema. En este caso, para campos tipo fecha, nosotros podemos usar dos cosas. La clase date, que ya la hemos visto con el calendar, ¿no?, con el calendario, o lo podemos manejar como cadena. Pero cualquiera de las dos es válida. Para este ejercicio lo vamos a hacer con cadenas.
Bueno, como sugerencia también, ¿no? Listo. Ahora, tipo y estado, ya que son enteros, los vamos a poner junto con el código. Bien, ahora, estos serían los atributos que va a tener tu clase usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Crearle los métodos de acceso, get y set. Acá lo podemos rápidamente crear, estos métodos, mediante clic derecho, source, y utilizar la opción que sería generar getters and setters. Activamos o seleccionamos todos los campos que queremos y ponemos ¿qué cosa? OK. Entonces ya tenemos los atributos de la clase y los métodos de acceso, ¿no? Listo. Y ya que tenemos la clase usuario ya creada, guardamos, y lo que vamos a hacer ahora sí es ¿qué cosa? Importar la clase usuario en nuestra interfaz. Listo. Tercer paso, una vez ya terminado todo esto, a ver, tercer paso sería simplemente crear la clase que va a implementar nuestras interfaces. ¿Por qué? Porque hasta el momento tú le has dicho, mira, con la interfaz nosotros le hemos dicho, vamos a crear un método registrar, que va a registrar los datos del usuario que yo le voy a proporcionar. Pero ese registrar en SQL sería la sentencia, ¿cuál? El insert, correcto, ¿no? Si acá yo le hubiese puesto actualizar, ¿qué sentencia tendría que haber usado en SQL? El update, correcto. Esos update, insert y otras cosas no lo voy a poner acá. Donde lo voy a poner es en tu clase de mantenimientos. Así que vamos a crear un paquete de mantenimientos y acá vamos a crear la clase que va a implementar eso. Para esta metodología le vamos a poner simplemente gestión, una clase común y corriente llamada gestión de usuarios. Bien, entonces, estas clases que vamos a crear en mantenimientos, pues como dice, son las que implementan la interfaz. Es decir, acá le dices cómo se van a usar esas sentencias. ¿Y cómo lo implemento? Pues simplemente, rápidamente, utilizando la palabra implement y el nombre de la interfaz que quiero, que sería en este caso usuario interfaz o interface, como quieren llamarlo. Por lo tanto, ahora me está avisando que la clase gestión de usuarios necesita que yo implemente los métodos. Es decir, ¿qué método tengo yo en mi interfaz? Solamente el registro. Y acá yo voy a poner pues la sentencia que me va a ayudar a hacer ese registro. Para empezar, este registrar me va a devolver un valor de tipo entero. Así que si yo lo dejo con 0, mucho cuidado, bien o mal, siempre te va a devolver como un valor que no hubiera hecho nada. Así que la sugerencia es utilizar una variable. ¿Por qué nos manda error? Pues no lo hemos creado. Acá lo puedo crear, como ya sabes, diciéndole que lo cree. Listo. ¿Por qué me sigue mandando error? Porque no lo hemos inicializado. Y ahí está. Entonces, ahora sí, antes de registrar me devolvía 0, ahora me devuelve 0, pero según RS. Y este RS va a cambiar, exacto, cambia dependiendo de qué cosa. De si logró el registro o no lo registro, ¿no? Dependiendo de si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿y qué viene por acá ahora? Pues por acá viene ya todo el proceso o toda la plantilla de tu conexión, que casualmente lo tenemos por acá. Esto es lo que estábamos mencionando, la clase que implementa la interfaz, y acá viene el código que tú vas a necesitar. Yo he copiado ya mi texto, la plantilla, como hemos visto. No le he copiado todo porque yo quiero que entendamos lo siguiente. Primero, estas clases, conexión
y prepare statement son dos clases que nos van a servir, y casualmente, ¿por qué? Porque conexión es de donde vamos a obtener si se pudo o no se pudo conectar con la base de datos y si se pudo o no se pudo cargar los drivers. Esa clase que casualmente se va a llamar de MySQL Connection. Por eso, esta es la clase que nos va a obtener si hay o no conexión. Nada más. Prepare Statement es una clase, bueno, en este caso, que nos va a permitir, o una interfaz, en este caso, dependiendo, que nos va a permitir casualmente preparar, como dice su nombre, las sentencias. Las sentencias que vamos a ejecutar en esa conexión con la base de datos. Esa es la idea básicamente. Entonces, el siguiente paso dentro del try es comprobar si tenemos o no conexión. Y si no, ya saldrán pues los mensajes de error que ya hemos visto. ¿Qué más? Tenemos una cadena SQL que es donde tú vas a colocar las sentencias. Es decir, para mi registrar, de hecho que acá sería ¿qué cosa? Un insert. Ahora, la recomendación es ¿cuál? Que no hagas de frente el insert acá adentro. Ese insert o lo haces en MySQL preferible o en todo caso de la plantilla que tienes a veces lo puedes utilizar. Por ejemplo, acá yo tengo todo este insert de la tabla usuarios. Si ya lo comprobé que funciona, una vez que ya he comprobado todo esto, lo copio. Y eso es lo que yo llevaría ¿a dónde? A mi cadena. ¿Ya está? Pero, sugerencia, antes de copiarlo, o bueno, si ya lo copiaste, cópialo otra vez arriba, pero como comentario. ¿Para qué? Para que al momento de reemplazar, porque esto lo vamos a cambiar, te guíes de qué cosa es lo que tiene tu insert. ¿Por qué? Porque la idea sería, esta palabra Tito, ¿de dónde crees que viene? ¿De dónde crees? De tu formulario. Cuando tú ejecutes tu formulario, la palabra Tito va a venir ¿de dónde? Del campo nombre. Es decir, este Tito viene de la GUI y por lo tanto lo voy a reemplazar con lo que venga. Y como lo que puede venir pueden ser muchas cosas, esto lo reemplazamos con interrogación. Mucho cuidado, las interrogaciones van sin los apóstrofes. Ojo, va sin esto, solamente pones interrogaciones. Entonces, las interrogaciones representan ¿qué cosa? Representan parámetros o datos enviados de la GUI. Eso es lo que quiere decir. ¿De dónde sale Ciber? Bueno, Ciber va a venir ¿de dónde? De mi formulario de apellido. Después tengo el usuario, la clave y la fecha. Por lo tanto, Ciber, el correo, que en este caso sería el usuario, este 1000 y tanto, y el curDate, que es la función para fecha actual, van a capturarse de nuestra GUI. Por eso es que en la plantilla que ustedes tenían salía ¿qué cosa? Interrogaciones. Bien, y entonces, ¿por qué ponemos null primero? ¿Null de dónde vendría? Si tú ves tu formulario, null correspondería ¿con cuál? Con el código. Ya, pero si tú recuerdas, por tus conceptos de base de datos, la llave primaria, que en este caso sería tu código, no puede ser ¿qué cosa? Nulo. ¿Por qué le ponemos nulo? Por una simple y sencilla razón. ¿Cómo? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver la base de datos, mira. Si tú observas, el campo código es un entero, peor, no podría ser nulo, pero el código es ¿qué cosa? Autoincrementado. Es decir, que por default, si yo no pongo nada, el dato se va a ir aumentando solo, como si en el SQL usaras el identity. ¿Qué significa eso? Que si mi llave primaria, y acá le voy a poner por acá, si la llave primaria
es autoincrementado. Ya está. Para mi registrar puedo pasarlo como nulo, ¿no? Entonces, si es autoincrementado, se puede omitir en la GUI. No es que no va, sino que se puede omitir en la GUI porque es autoincrementado. Y en el insert, ¿no? En la sentencia, en el SQL, se puede poner como, ¿qué cosa? Como nulo. Porque por default, en este caso, asume un valor, digamos, por default incrementado. Esa sería la respuesta ahí. ¿Qué más? Vemos que al final tenemos el campo 2 como valor 2 y un campo con valor, ¿qué cosa? 1. ¿De dónde salen esos valores? Si observamos nuestra base de datos, mira, el campo tipo y el campo estado tienen una restricción que sería, ¿qué cosa? Default. ¿Qué significa eso también para nosotros? Y lo vamos a poner por acá. Si tenemos campos con default, con valores o reglas default, ya está. ¿Qué significa eso? Que en mi GUI, mira, si tú observas, yo no tengo ni tipo ni estado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa entonces? Que para mi registro, esos datos se pueden omitir, porque utilizaríamos los valores por default. Eso es lo que significa. En mi GUI también se podría omitir otra vez, pero porque estamos haciendo un registro, no una actualización. Se puede omitir. Y que si se omite, en el SQL podemos usar los valores, que es el campo default, o podemos usar la palabra default. ¿Qué significa eso? Que acá, en vez de 2, podría poner 2 o podría cambiarlo a default y funcionaría. Creo que eso en algunos de los inserts se está usando de esa forma. Y el 1 también se podría poner como default. Por lo tanto, los únicos parámetros serían estas 5 interrogaciones. Y eso es lo que tú tienes que poner acá. Después de preparar la sentencia, después de preparar mi sentencia con esta cadena, si tenemos parámetros, si tenemos estas interrogaciones, hay que asignarlos. ¿Cómo? Agrego un primer parámetro con set y digo, esta primera interrogación, ojo, y es la primera, no porque nulo sea 0, porque acá podrías tener más, digamos, más datos, etcétera, default, qué sé yo. De tener algo así, esta primera interrogación sigue siendo la primera. ¿Se entiende la idea? Mucho cuidado. Hay muchos que asumen que porque null es adelante, eso es 0. No es correcto. Esto es simplemente así. Esta primera interrogación corresponde con Tito. Corresponde con esto. Y como Tito es una cadena, entonces mi set o el parámetro sería set string. El número de parámetro 1. ¿Y de dónde voy a sacar Tito? De mi formulario, que a su vez se manda del objeto usuario. De ese objeto usuario, punto get, en este caso sería el nombre. ¿De dónde saco el segundo parámetro? De una cadena. Ya está. Para el segundo parámetro será una cadena que también lo voy a obtener de mi objeto u, pero lo que le corresponda al dato del apellido. Y así es como tú lo vas a ir colocando estos valores. Y así completamos los 5 campos. No todos los campos tienen que ser setString. Depende de la información o depende de los inserts. Por ejemplo, si yo trabajara no con la tabla de usuarios, sino con productos, para ingresar el tipo, que es entero, sería setIn. Para ingresar el precio, que es decimal, yo lo trabajaría con setDouble, ¿no? Por valores decimales, etcétera, etcétera, ¿no? Si es booleano, también lo puedo trabajar como entero, porque un booleano es un 1
y 0, ¿no? Esa es la idea básicamente. Una vez que termina de pasar los parámetros porque tenemos interrogaciones, el execute update significa ejecuta la actualización. Profesor, pero no es un registro, sí, pero la sentencia para registros es update y para actualizaciones también es un update, y si es una eliminación también. Donde va a cambiar es si queremos hacer consultas, ahí sería execute query, esa sería la sentencia, que vamos a ver en otro ejemplo más adelante. Bien, hasta acá ya terminamos, según nuestra GUI, nuestra pantalla, los pasos. Lo que te faltaría sería simplemente cómo sería tu formulario de registro. Bueno, acá tenemos el código. Se declaran las variables que vamos a llamar de la GUI, que son estas variables. Se tendría que hacer las entradas con sus métodos respectivos. Como yo quiero guardar en mi base de datos todos los datos del usuario, se construye un objeto de tipo usuario, y dependiendo del valor entero que me devuelva este registrar, yo le mandaré o un mensaje de error o un mensaje de registro exitoso. Estamos haciendo la declaración de variables, estamos haciendo las entradas, pero por cuestión de tiempo lo estamos haciendo directamente, no usando métodos, eso lo van a completar ustedes. Recordemos el tema de la fecha. ¿Qué sucede? Como estamos usando el JCalendar, lo vamos a capturar como un getDate. El problema es que, como hemos declarado fecha como cadena, que podría ser date nomás, no hay ningún problema. Como lo estamos leyendo como fecha, como cadena, hay que hacer ¿qué cosa? Hay que convertir este getDate en cadena. Recordemos, para hacer eso, debemos usar un simple date format. Y acá viene la observación y una recomendación. En base de datos, las fechas se van a guardar. Si vas a usar como cadena, igual sea o no, excelente. Se guardan primero como el año. Luego viene el mes. Y finalmente el día. Si tú no lo guardas así, por default, se va a caer, te va a mandar errores. Ya tengo mi formato, ¿qué hago? sdf.format a toda esta variable, todo este dato de acá. Y completamos lo que falta, ¿no? Para nuestro proceso dice, para usar base de datos, llamaremos a tu clase de gestión. De esta clase de gestión, yo voy a llamar al método, mira por favor, el único método que tengo y que me va a servir es registrar. ¿Por qué? Porque ese método es de la clase gestión de usuarios. Este registrar necesita que le pase un valor de tipo usuario y me va a devolver un valor de tipo entero. Entonces, si yo le pongo registrar, va a pedir que yo le pase esa variable u y yo lo tengo que almacenar en un valor entero, por ejemplo, OK. Y este valor u, ¿de dónde saldrá? Se construirá con todas las variables que tú vas a ir recibiendo de la GUI. A ver, completemos eso. A ver, la idea básicamente sería esta, ¿no? Nuestro método registrar necesita un objeto de tipo usuario. Por lo tanto, previamente estamos creando nuestro objeto de tipo usuario que va a contener los datos que queremos guardar. Obviamente, como es un new, no tiene absolutamente nada y guardaría como datos vacíos. ¿Qué hay que hacer? Setearlo. A ese objeto usuario le vamos a establecer o poner el nombre. ¿De dónde? Se va a obtener de la variable nombre de nuestra GUI. Y así sucesivamente, ¿no? A este objeto usuario le vamos a pasar el apellido también de la GUI y así sucesivamente. Set, ¿qué más? Usuario
set clave, y como también tenemos la fecha, set fecha. Ahora, nosotros no tenemos una variable fecha de acceso, tenemos una variable fecha, así que esa sería la que voy a usar. Pero acá, un pequeño comentario también. Así como la fecha se está guardando mediante un simple date format para su conversión, recordemos que la clave también tiene un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque si lo leo como getText no está mal, lo va a leer. Sin embargo, el que esté con ese símbolo significa que el método, ¿qué cosa es? Deprecado. ¿Y eso qué significa, profesor? Que no es recomendable. Para leer campos password field, la forma de leerlo no es esta la que se recomienda. No. ¿Cómo se configura? ¿Cómo debería leerlo? De otra forma, mediante lo que sería el método getPassword. El problema es que observa que getPassword nos va a devolver un arreglo de caracteres. Y esto, clave, no es un arreglo, es una cadena. ¿Qué hay que hacer? Convertir este arreglo de caracteres en cadena. ¿Cómo? String.evalue of de todo esto de acá. Con eso, el resultado que tengamos de esta cadena, de este arreglo, se convierte en una cadena. Listo. Finalmente, si OK es 0, recuerda, ¿qué significa para nosotros que el OK devuelva 0? Que eso generó un error. Lo podemos mandar como CISO, como una consulta, una consola, perdón, o informarle al usuario con un option que ya lo vimos, show message, y le ponemos, pues, ¿no? Error al registrar, y si no, registro exitoso. Registro correcto, no hubo problema. Entonces, como hemos comprobado, hemos ingresado el usuario que ustedes me han sugerido. Ya está. Hemos colocado los datos, digamos, respectivos. Se ha registrado y esta información ha aparecido. Aparece acá en nuestra base de datos. Recuerda que este formulario debe cumplir con las características de la tabla. ¿Qué significa eso? Que si mi tabla dice que solamente acepta 5 campos, 45 campos, 25 y 15, valores mayores a eso nos generarán avisos como lo hemos probado, ¿no? Claro, y si están correctos, eso de las validaciones es tema de las clases anteriores, de las formas como tú hayas ido manejando. Bien, ¿cuál es su tarea? Ahora vamos a ver esto, los propuestos.